A continuación vamos a hacer una pequeña introducción del tema de la antropología. Vamos a tocar la cuestión de la música folclórica en la región andina. Nos vamos a enfocar en un género que actualmente es muy popular y es la música carranguera, que viene influenciada por algunos tipos de música que entraron por el Atlántico, sus vertientes, y pues tenemos aquí al profesor Felipe Díaz, que nos va a aclarar un poquito de este tema. Para iniciar, a mí me gustaría saber, y a nosotros nos gustaría saber, cuáles son esos ritmos que entran a Colombia y cuáles son los géneros que se nacen de esos tipos de música. Bueno, con la llegada de los españoles a América y especialmente pues como a la región que hoy conocemos como Colombia, llegan también unos ritmos que pertenecían a los bailes de salón que se hacían en Europa, como los valses, las polcas, las mazurcas, y aquí van tomando una forma más popular al combinarse con los ritmos, digamos, típicos que se hacían aquí en la región, pues en la región andina colombiana. Entonces, al llegar esos ritmos europeos, aquí se van transformando en lo que hoy conocemos como pasillos, guabinas, torbellinos, y más adelante se va transformando en una música mucho más popular, como la que podemos escuchar actualmente, en este caso la música carranguera. Y así acercándonos un poquito a lo que los investigadores hicieron en esa época de incursionar aquí en el interior. ¿Cómo fue la manera para esa propagación de esos estilos? Por ejemplo, no sé si la radio de Paracara tuvo alguna influencia. Para usted, ¿cuál fue el método de difusión de esos? Bueno, inicialmente sucede al igual que en Europa, los juglares forman un papel muy importante porque transmiten mensajes mediante las canciones. Inicialmente aquí en América la transmisión de esos mensajes no se hacía mediante ningún sistema diferente el del voz a voz. Entonces el juglar, que era el encargado de llevar esos mensajes, iba cantando por todas las regiones lo que quería transmitir. Ya después esos mensajes se convierten en como historias costumbristas y se le adicionan los instrumentos, que también traídos de Europa o influenciados de Europa, como el caso de la guitarra, la bandola, aunque el tiple es autóctono colombiano, también tiene una gran influencia de la música de cuerda que se hacía en Europa. Ya después de que se forman pues como unos centros, digamos que urbanos o unos lugares de asentamiento de la población, esa música empieza a pertenecer a un lugar. Entonces ya es donde en el Santander escuchamos los torbellinos, en Boyacá por ejemplo la música carranguera, y de pronto en Cundinamarca y Bogotá, por ser un poco más digamos no sé, como clasista o de alguna manera un poco el nivel social, de un nivel arriba. social sí más alto, ya se intenta como trasladar esos bailes de salón también como a los clubes o a los centros de reunión de la ciudad, de lo que era Santa Fe de Bogotá en ese entonces. Entonces así empiezan a formarse también aquí los valses, los pasillos, y se vuelve la música de salón de aquí de América. Ya mucho más adelante, ya con la invención de la radio, pues muchas personas intentan conservar estos ritmos, estas canciones, las letras, y se empiezan a hacer pues estas grabaciones radiofónicas. ¿Y quiénes crearon ese tipo de música? Porque nosotros escuchamos regionalista. ¿Quiénes crearon eso? Bueno, todo nace a partir como de esas historias que querían ser contadas y que querían ser contadas para que no se olvidaran. Entonces los primeros autores se empiezan a inspirar en las cosas costumbristas, en lo que les sucedía cotidianamente, que una vaca se murió, que una señora se enfermó, que hay que bautizar a un niño, y así se empezaron a convertir en cantos populares que se iban transmitiendo pues, en distintas generaciones,
y digamos que cada región le ponía su toque característico. Entonces es ahí donde diferenciamos una canción que pertenece a la música carranguera de un torbellino, ¿sí? De pronto algunas expresiones también muy populares, como que nacidas de esas entrañas de esa tierra a la que pertenece ese género, la hacen también muy característica. Pues ya hablamos de la procedencia, la instrumentación. Háblenos de ese tipo de instrumentación, de qué se apropiaron ellos de Europa y cómo son los acoplamientos de eso, de esa música nueva. Sí, la música en Europa también, con la necesidad de amplificar el sonido, hace que se generen las orquestas. También los grupos de cámara, que era un grupo pues reducido para tocar en un espacio cerrado para una poca audiencia. Aquí en América difícilmente se encuentran unos, pues en la época de la conquista y la colonia, difícilmente unos sitios de reunión así con el mismo ámbito como se manejaba en Europa. Entonces fue necesario como transformar el laúd europeo pues como a la guitarra. Eso se da también en España, pero aquí a América no llega el laúd, llega la guitarra ya. Y a partir de eso se le empiezan a buscar como unos cambios, especialmente en el timbre, para que se pueda diferenciar qué instrumentos hacen la melodía, qué instrumentos hacen la armonía, qué instrumentos son más brillantes, qué instrumentos pueden acompañar el bajo. Entonces, yo creo que todo llega con la guitarra, hablando, digamos, como en la parte europea, llega con la guitarra y se va transformando aquí en requinto, en cuatro, en tiple, que aunque el tiple sí es autóctono colombiano, este es el único país como que creador del tiple. ¿De dónde sale el tiple? El tiple es podríamos decir que es una invención santandereana. Buscaba como satisfacer la necesidad de apoyar rítmicamente y armónicamente estos cantos, ¿sí? O sea, pero en esa ya había la variación. Sí, esa variación. Por supuesto, porque era una función que no podía cumplir totalmente la guitarra. La guitarra sí intentaba apoyar bajo y armonía, y lo puede hacer, pues se puede tocar un pasillo, un bambuco, un torbellino con solamente guitarra, pero el tiple le da un timbre distinto, un timbre más metálico, que no solo cumple la función armónica, sino la función rítmica también. Entonces, o sea, podemos decir que ese tiple que tenemos actualmente cuando se toca ese tipo de música es autóctono de esta región. Sí, ese es el único total. ¿Lo podemos tomar como un símbolo? Sí, de hecho me parece que hay, no recuerdo en qué región exactamente, pero hay un monumento al tiple por ser precisamente un instrumento representativo de, pues como de esta región. ¿Quiénes interpretaron este estilo, este estilo de música? Si ya, o sea, ya se ha convertido esa música en lo que escuchamos actualmente, que son las guabinas. ¿Quién interpretaba eso en esas guabinas, digamos, en los 50? ¿Quién se acercaba a eso? Por ejemplo, en una reunión que hicieran en un pueblo, ¿eso lo podía cantar cualquier persona o necesitaba, digamos, un fundamento? Pues las guabinas tienen un origen muy interesante porque eran unos cantos que se utilizaban para alentar el trabajo. Las guabinas eran cantadas por mujeres que iban al río a lavar. Iban a lavar y para alentar su jornada, digamos, para no hacerla aburrida, empezaban a cantar. La guabina tiene un sistema, pues inicialmente tiene un sistema en el que se canta una frase y hay un coro que repite una parte de esa frase y después vuelve a responder la otra parte. Así nació la guabina. Ya después empieza a ser guabina instrumental y guabina ya más académica. La guabina, digamos que musicalmente es muy sencilla, por lo general es en una tonalidad mayor, trae 3 acordes y así nació, digamos, inicialmente. Ya hoy ya se hace de otra manera, se meten arreglos hasta de jazz y cosas así, pero nació entonces como un canto para alentar la jornada, mientras que otros como el pasillo, como los vals, sí, como decíamos inicialmente, venía de Europa, era música para bailes de salón. Entonces el vals se convirtió como en un referente de calidad o de
alcurnia. ¿Se necesitaba algo especial para estar uno dentro de ese gremio para escuchar eso? Sí, por supuesto, digamos que durante la época de la colonia uno tenía que ser español, pues las personas tenían que ser español o a lo sumo hijos de españoles, pero era muy difícil que un criollo o un indígena o un negro estuviera presente durante Un evento un evento de eso, ¿sí? A menos que fueran, pues, digamos, parte de la servidumbre. Que yo creo ahí se puede hacer, digamos que podríamos decir que quienes hacían parte de esa servidumbre o de las personas que no eran tenidas en cuenta dentro de ese rango social, fueron llevándose esas melodías en su cabeza y fueron transmitiéndolas a sus, pues digamos que a sus personas cercanas, a sus otros criollos, a sus otros indígenas, a sus otros negros. Y ya entonces ahí es donde viene esa como diáspora musical, se crean más géneros y bueno. Así como me explica usted, ¿nacería también la carranga? Sí, por supuesto, sí, la música carranguera, digamos que la música tradicional campesina de Boyacá tiene como ese origen en el que los criollos cuando llegaban a sus parcelas o bueno, al campo, intentaban como reproducir lo que habían escuchado en la ciudad y lo amoldaban a su cotidianidad. Entonces empezaban a hablar acerca de sí, de las florecitas, de los animales, de todo lo que les sucedía y empezaban como a intentar trasladar esos ritmos que escuchaban, digamos, en las reuniones estas que se hacían pues a su contexto. Sí, por ejemplo, hay canciones de uno de los conocidos que es Jorge Velosa que habla de la cucharita, de Julia, una novia que tenía, bueno, y de muchas que tienen relación con historias que son de esa región. En la actualidad, ¿será que sí se escucha esas melodías o la juventud, digamos, tiene algo de apropiación o estará olvidadito por ahí? Pues desafortunadamente la música comercial ha permeado todo. Hoy ya difícilmente uno encuentra personas que escuche pues como este tipo de música tradicional. Yo creo que las personas más adultas son quienes intentan como conservar de alguna manera escuchar este tipo de música. Y me parece que el trabajo que ha hecho y que ojalá siga haciendo Jorge Velosa ha sido fundamental en la propagación de la música popular campesina boyacense, que es la música carranguera. Porque era música, digamos que sucedió algo parecido como con el vallenato, era música que cantaban los peones, música que cantaban los campesinos pues muy rasos, como para solamente alegrar un rato, y lo que hizo Jorge Velosa fue volverla, es una mezcla entre lo folclórico, lo comercial, lo popular y lo académico en algunas ocasiones. Entonces ese trabajo ha sido muy interesante y yo creo que eso es lo más representativo que se tiene de esa música carranguera. Hombre, yo leí por ahí, no recuerdo el documento, que hay una parte donde dicen que primero que todo cuando empezaron a tomar esa idea de música, lo primero que fue es hacerle una burla a las canciones originales. Entonces lo tuvieron más que todo fue como para distraerse con una burla, entonces cogían la canción original y le hacían sus acomodos y lo cantaban en una reunión familiar, lo cantaban en una reunión. Ese género que le llamamos carranga ahora, que fue influenciado según los libros por el vallenato, ¿es una vertiente grande o es una vertiente pequeña comparada con otras? No, yo creo que es igual de rica al vallenato, de pronto incluso puede ser más, porque hay muchos aires también dentro de la música carranguera que no se conocen o no son tan difundidos, como los que más conocemos que son como el merengue y la rumba criolla, que son pues como muy populares o son los más difundidos. Hay otros aires también, al igual que en el vallenato, que son cuatro, digamos, los que originaron como el ritmo vallenato. Con la música carranguera sucede igual. Entonces, sí hay varios aires
que unos que no son tan conocidos, aunque Velosa se ha encargado como de difundirlos todos. Ya se vale de otras cosas, como decíamos, de forma académica, utilizar síncopas, anacruces, bueno, una cantidad de recursos rítmicos para enriquecerlo. Hay una canción que se llama La Rumba de los Animales, es justamente una rumba, pero inicia de forma, o bueno, tiene una forma coral, en donde una persona arranca a cantar, la otra se mete a la mitad con la misma línea melódica y la otra más adelante. Eso es una forma europea y de alguna manera es como seguir rescatando esas cosas europeas en la música popular colombiana. Eso es muy interesante. En la actualidad, ¿dónde vemos esa música folclórica representada? Pues en la actualidad ya son muy pocas las ocasiones en las que, como se hacía anteriormente, la gente se reúne un día para departir y empieza a cantar y a tocar las canciones y van, a la medida que se van tocando unas, van naciendo otras, se van quedando en la memoria. Hoy ya es muy difícil encontrar algo así. Los festivales folclóricos han intentado rescatar de alguna manera eso. Por ejemplo, aunque el Festival Mono Núñez es en Ginebra Valle, lo que se hace es música colombiana de los Andes. Entonces, más que todos los festivales o las ferias de pueblo intentan de alguna manera como conservar eso, justamente porque esas son sus raíces y las han intentado conservar de alguna manera, aunque hoy ya vemos que en algunas ferias de pueblo van reggaetoneros y van a tocar vallenato, digamos aquí dentro del interior, en el interior, a tocar vallenato y a escuchar otros tipos de música. Siempre hay una marcada preferencia por la música tradicional o popular, entonces se invitan muchos grupos de música carranquera, duetos, tríos de música, digamos, popular colombiana. Entonces, eso es como lo que más intenta rescatar, además de las academias, aunque pues ya hay otro tipo de influencia, pero... O sea que la tendencia actualmente es a perder esa memoria folclórica que tenemos. Desafortunadamente sí, también es por el desconocimiento y la poca difusión, aunque estos festivales intentan hacer un esfuerzo porque la gente asista, porque conozcan las obras, porque la gente, digamos, de las academias estudie no solo lo europeo, sino lo folclórico. Es muy difícil porque esa música ya no es comercial, ya no es rentable, la gente ya no le interesa. Aunque ahorita ha habido un crecimiento, yo he escuchado por ahí nuevos grupos, inclusive hay uno que mezcla la carranga con él. Esa es una estrategia, sí, esa es una estrategia que no a todo el mundo le complace, ¿sí? Porque, bueno, digamos que hemos visto unas fusiones interesantes con unos grupos que se llaman Velo de Osa y los Rolling Ruanas, que hacen música tradicional colombiana con la influencia del rock, Velo de Osa con la influencia del punk. Pero ellos hacen como un trabajo interesante de alguna manera, o está San Miguelito que intenta como también hacer música folclórica con, a veces con elementos de electrónica o de otras vertientes. Creo que son esfuerzos válidos, no a todos les parece que sea lo más adecuado, lo más indicado, pero de alguna manera se intenta preservar. Son los únicos fogueos musicales que hay para salvar. Pues sí, yo creo que estos tres grupos que menciono siempre le hacen el reconocimiento a Jorge Velosa, que me parece que es el gran maestro como que difunde esa música en toda Colombia, incluso llegar hasta Nueva York, tocar en el Madison Square Garden, la cucharita, pues es algo que de verdad debería llenar de orgullo. Entonces, esos tres grupos de alguna manera intentan rescatar, si ya no es la música, digamos, de raíz, totalmente popular colombiana, de alguna manera lo intentan rescatar y pues de así también como que captan nuevos públicos, ¿sí? Para las personas que les gusta el rock, Velo de Osa y los Rolling Ruanas son por lo menos atrayentes. De pronto no nos sentamos a escucharlos, sí, toman la melodía o los ritmos populares andinos, pero digamos que resulta agradable de alguna manera. Por último, una conclusión y un llamado a la gente para que no olvidemos esa música folclórica. Sí, yo soy un total convencido de que las raíces son lo que somos ahora,
¿sí? De no ser por todo esto que sucedió, a pesar de que los europeos hayan venido acá a llevarse nuestro oro y a dejarnos espejos, y a pesar de que los esclavos africanos hayan sido traídos a la fuerza acá, todo eso ha sido una simbiosis muy interesante en la parte cultural, no solo en la música, sino en las distintas artes, en las danzas, hasta en la pintura, en el teatro, bueno, muchas expresiones artísticas, en la culinaria, en lo gastronómico también. Creo que recordar, preservar e intentar transmitir de alguna manera esos conocimientos o eso que nos ata a las raíces es algo muy valioso, porque una nación con una identidad muy fuerte es una nación que siempre va hacia adelante. Y yo creo que la cultura debe ser algo que no se puede negociar, que no se puede olvidar. Entonces, sí, pues la idea es que escuchemos muchas cosas de la tierra. A veces conocemos más música de otros países, de otras regiones, que más de la que se hace acá, y es muy rica Colombia en todo su ámbito musical. Maestro, muchas gracias por la opinión. Bueno, este ha sido todo el documental, espero les guste. Para todos ustedes un análisis de esto profundo a nivel personal para ver qué se puede hacer. Gracias.